Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, estamos aquí para debatir una moción sobre las medidas previstas para la protección, conservación y difusión del patrimonio industrial. Bien es cierto que cuando uno avanza y lo lee, pues sí tiene 3 puntos que ya son bien diferenciados, aunque bueno, hablan de algo común, pero bueno, tienen entidad propia los puntos 1 y 3. Y según, a nivel mío interno, no voy a pedir la votación de puntos del punto, adelanto, pero la primera parte tiene 2 partes bien diferenciadas, ¿no? Primero, habla de elaborar un plan específico con un inventario, un registro, un mapa del patrimonio industrial asturiano, con histórico de intervenciones. Y la creación de una red de recursos de patrimonio que aglutine todo esto, instituciones públicas y privadas. Estamos básicamente de acuerdo, creemos que es necesario, como dijo algún portavoz que me precedió en el uso de la palabra, es que patrimonio industrial hay mucho, pero no todo debe tener la misma valoración. Algunos tienen uso turístico, otros no, e incluso el nivel de protección no creemos que tenga que ser el mismo, pero coincidimos con la proponente en que debe estar de todas maneras catalogado, y el registro único nos parece que es muy útil para esta circunstancia. A partir de aquí, yo creo que los siguientes puntos de este punto 1, diseño de líneas estratégicas orientadas a la puesta en valor o elaboración de itinerarios de turismo industrial específicos, abarca otro aspecto del fenómeno del patrimonio industrial, que sería, por un lado, la puesta en valor del mismo, por un lado meramente cultural o por otro lado también turístico. Y aquí sí creemos, estamos totalmente de acuerdo, diciendo ya de antemano algo que ya me repito, que no todo el patrimonio industrial es susceptible ni de uso cultural ni de uso turístico. Pero decía el diputado de Ciudadanos que en su vida anterior había tenido cierto contacto con esto. Pues yo en mi vida anterior, en este caso turística, sí tuve la suerte en este sentido, porque se aprende de que sabe de tener una relación con uno de los responsables del patrimonio industrial alemán. Y entonces, como a mí es un tema que me interesa, hablé bastante de él con este tema. Y es un tema que es cierto que el patrimonio, no todo, pero aquel que es susceptible de uso cultural y turístico se le puede dar un rendimiento, aunque voy a hacer unas matizaciones. No nos lo hemos inventado nosotros, como prácticamente nada, ¿no? Esto empezó en los años 60 en el Reino Unido, cuando se dieron cuenta ya de cierto patrimonio que venía, la revolución industrial, la potencialidad turística y la manera de conservarlo. Pero realmente donde mejor se ha dado, donde se ha hecho un desarrollo, en algunos casos tengo que decir turísticamente espectacular, es en Alemania, además en las zonas más parecidas a Asturias, en las cuencas del Ruhr, donde vivían del carbón y el acero. Además se ha roto esa tradicional barrera de que lo industrial no puede ser turístico, porque es feo, como decía también, no, ahí la han vencido y además lo han demostrado, ¿no? Pero primero voy a decir que Alemania apostó claramente de mano por esto. Incluso algunas minas antes de cerrar ya se estaban preparando para su uso turístico, cuando todavía tenían actividad, ¿no? Y esto creo que es totalmente fundamental. Es decir, si nosotros no hacemos una apuesta, si hacemos un catálogo, pero no somos capaces de concienciar a la sociedad que le rodea de que el uso turístico no es malo para la comunidad que le rodea, o el uso cultural, sino que puede ser bueno y beneficioso, que fue lo que hizo Alemania, también debo decir que con ingentes cantidades de dinero, el que nosotros no lo gastemos en mejorar las infraestructuras, en un mantenimiento, no nos va a llevar al paso adelante, va a ser insuficiente. Tenemos que involucrar a la sociedad en el uso turístico y el aprovechamiento de estos recursos de esta manera, muy diferente de sus usos anteriores. También hay 2 tipos de turismo, que Asturias podría ser susceptible, creo, de los 2. Uno que sería el turismo que se denomina tipo fabril, que es cuando se va a fábricas en activo. En este caso se podría incluso una mina en activo, cuando ya se está haciendo algo, viendo cómo se realizan las labores in situ, y acompasar la actividad turística con la actividad industrial. También hay ejemplos de esto que funcionan bien. Y luego lo que es el mero uso turístico-cultural. Y aquí, y como conocía a uno de sus responsables, no puedo menos que mencionar es la mina de Zollverein. La mina de Zollverein era un enorme complejo en Alemania, tremendo. No voy a decir que sea trasladable a Asturias, no hago trampas al solitario, pero sí la idea. No lo que es la amplitud de la misma, pero sí la idea. Bueno, a día de hoy, si ustedes van, tiene, primero, ¿por qué conciencia la población local? Porque tiene actividades para la población local. Tiene actividades recreativas, tiene un jardín botánico, instalaciones deportivas, taller cultural, foro de intercambio de ideas, cafetería, restaurantes, una noria, e incluso tiene una pista de patinaje, una pista de nieve en verano y una pista de patinaje en invierno, para la comunidad que rodea la mina de Zollverein, no para el turista. Y luego para el turista pues han hecho desde proyectos culturales internacionales, alguna incluso teatros y conciertos a una tremenda escala. Tiene 40 superficies diferentes, alquilables, espacios diferentes que reúnen 14.000 metros, se celebran congresos, reuniones e incluso bodas. Y no crean ustedes que por lo menos cuando yo tuve contacto, con mucha demanda. Y al final, ¿qué menos está contando este diputado del Partido Popular? Pues lo voy a resumir. 1.000 trabajadores, 1.000 empleos directos lleva la mina de Zollverein. 1.000 empleos directos. Claro, si esto se lo preguntan ustedes antes de cerrar la mina, pues le dirían que están ustedes locos. Pero yo estoy hablando de un ejemplo real. No digo que en sus dimensiones sea trasladable, pero yo creo que en Asturias algo parecido en otra escala sí podría ser posible. Y recibe 1 millón de visitantes anuales. El año 2010, que fue la exposición universal en la cuenca del Ruhr, el doble.
no les voy a decir a ustedes, no les voy a volver a aburrir con el dinero que dejan 1 millón de visitantes en una comarca concreta. Entonces, no podemos estar más de acuerdo. Respecto a la marca que en la enmienda de Izquierda Unida, yo estamos de acuerdo, pero les voy a decir una cosa. Las marcas son un patrimonio. No podemos hacer una marca industrial en solitario. Nosotros hay que hacer una marca Asturias de las que coordinadamente haya varias marcas de determinados turismos específicos. Eso funciona, eso por ejemplo ahora mismo lo está poniendo en marcha el País Vasco, que no hace sino copiar una experiencia exitosa en otros países europeos. Sí a esa marca, pero no solo, no como un verso suelto, sino dentro de un poema global, de marcas del turismo que de momento yo creo que en Asturias es una asignatura pendiente. La creación de una web que sigue después o participación de los diferentes agentes sociales. Por supuesto, un plan de inversiones no nos provoca ningún problema a la hora de estar de acuerdo con su propuesta. Luego, cosas diferentes son los 2 puntos siguientes. El segundo, instar al Ministerio de Defensa la inmediata paralización del proceso de traslado del archivo, la devolución de sus fondos documentales. No estamos en desacuerdo con el fondo, pero creemos que la redacción que todos los grupos que en esta Cámara tienen representación en Oviedo firmaron era bastante más adecuada. Es decir, hablaba, por supuesto, además, en este caso lo dijo el señor Ovidio en Izquierda Unida, hay que diferenciar el histórico del documental. El histórico, por supuesto, tiene que permanecer, como queda claro de otro modo, la declaración de Oviedo, la que firma el Ayuntamiento de Oviedo. En Oviedo, el documental, pues que se utilice para esas filmaciones y que sea devuelto en un convenio dentro de una colaboración con el Ministerio de Defensa. No creo que este ha sido el momento de instar a una devolución, creo que estamos en un proceso anterior a eso. En todo caso, no lo digo que en un punto futuro no se pudiera instar esa devolución, si fuera necesario, pero yo creo que a día de hoy, dejando claro que nosotros también pensamos, el Partido Popular, que debe estar aquí el patrimonio histórico y el documental debería ser un acuerdo para que nosotros tengamos lo que tengamos que tener, eso quede claro, pero que la redacción nos parece más acertada la de la moción que se presentó, la declaración, del Ayuntamiento de Oviedo. Y en el tercer punto, que estamos hablando de Perlora, aquí nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Aquí cada uno ha tenido su opinión. Nosotros no tenemos problemas con el tema sindical porque ahí estamos de acuerdo. Hay 3 ciudades sindicales y solamente en España, y el modelo de arquitectura es cierto que independientemente de en qué contexto se ha sido creada, pues es una arquitectura a respetar, es un reflejo de una época y un ejemplo arquitectónico valioso. Pero nosotros, sí le digo una cosa, con la protección que tiene, que efectivamente tiene, también lo nombró el representante de Foro, del Ayuntamiento de Carreño, nos parece suficiente. Por nosotros vemos otro problema. Mire, de esas 3 ciudades sindicales, hay una de ellas que es la ciudad del descanso de la provincia de Tarragona, que tiene ofertas para hacer complejos turísticos. Está paralizado, cierto es que ahora mismo está paralizado, pero no por falta de ofertas o falta de demanda. Bueno, digamos, vamos a dejarlo en que tienen procesos burocráticos o de falta de acuerdos políticos. Pero sí había una demanda de Señoría, vaya concluyendo. Sí, presidente, concluyo ahora mismo. Para ponerla en marcha. Si nosotros lo declaramos BIC, yo le voy a recordar que el Principado de Asturias tiene declarados más de 300 BIC. Y le puedo asegurar que los recursos dedicados a su protección en algunos brillan por su ausencia. Y esto no creo que fuera a ser un ejemplo diferente de esto. Entonces, nosotros creemos que va a dificultar más, darle una salida realista a lo que es el complejo de Perlora, esa calificación de BIC, que facilitarla. Es nuestra opinión. Entonces, por ahí lo tenemos, no porque no pensemos que deba ser objeto de protección. Y por finalizar, ya finalizo, presidente, si en un momento dado se diera una iniciativa privada, porque la propia consejera reconoció en esta tribuna que era muy complicada una salida pública, en el convenio nosotros sí seríamos favorables, evidentemente, de establecer una serie de limitaciones y una serie de normas protectoras, pero no creemos que sea el BIC lo más adecuado. Y bueno, como queda claro, solicitaremos la votación. Gracias, señor.